Hoy en día no hay un solo tipo de empresas al que van a estar atacando. El tipo de organizaciones pueden ser desde pequeñas empresas hasta grandes corporativos. He atendido algunos incidentes en despacho de abogados. Decir, oye, ¿sabes qué? Mm, no me van a atacar a mí. ¿Qué información crees que pudiera tener? Sí, es cierto que el pues, eslabón más débil para entrar a una empresa son, pues, estos empleados en general. Sí, mira, el eslabón más débil se ha manejado durante años, es el usuario, porque es más fácil engañar a los empleados o a una persona para que te permita entrar dentro de la red. ¿Qué hacer cuando ya te pasa, no? Oye, recibí un correo, no podemos acceder a mi información, no puedo acceder, pues, a los servidores. Bienvenidos, yo soy Emanuel Olvera de Hireland, la empresa especializada en talento de tecnología líder en México. Eder, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Emanuel, por la invitación. Creo que será una buena charla que estaremos aquí llevando. Perfecto, gracias. Pues el tema que vamos a hablar tiene que ver con transformación digital. Sabemos que directivos de prácticamente todas las industrias, todos los giros, entienden que la tecnología es muy relevante para ser competitivos. Y el día de hoy específicamente vamos a hablar de seguridad de la información, que pues, es muy relevante con todo lo que tenga que ver con tecnología. Entonces, quiero presentar a nuestro invitado. Eder Líder es un especialista en temas de ciberseguridad, ha dado consultoría para más de 300 compañías en distintos países como México, Estados Unidos, España y Centroamérica. Tienes ya 17 años de experiencia, ¿correcto, Eder? Sí, ya contamos con prácticamente 18 años. Empecé más o menos por estas fechas, en junio, 1 de julio, entonces estamos ya en los 17, 18 años. No, pues la verdad es toda esa experiencia es la que queremos sacar provecho para las personas que nos están haciendo favor de vernos. Y pues primero quisiera conocer tu historia de cómo entraste a este mundo de pues la seguridad informática. ¿Fue desde la carrera? ¿Algún maestro te sugirió esa especialidad? ¿Cómo llegaste a este camino profesional? Sí, bueno, fue desde la carrera, como cualquier universitario. Yo soy ingeniero en computación por parte de la UNAM. No sabía bien en qué área de toda la ingeniería me iba a enfocar, hasta que encontré una conferencia de hackeo ético. Esta conferencia la dio Víctor Chapela, el fundador de una empresa que se llama Smart Security Services, ya hace más de 24 años. Y a partir de ahí conocí dentro de la escuela, de la universidad, un laboratorio de seguridad informática que lo traía el profesor Leobardo Hernández, es un profesor especialista en todos los temas de seguridad. Desde ahí que me uní a este laboratorio, y a partir de ahí le seguí en paralelo la pista a esta empresa, Smart Security, y literal, saliendo de la universidad a los 15 días, me contrataron esta empresa porque le estuve dando seguimiento, y aparte me fui especializando 2 años antes de salir de la carrera. ¿Y cuáles fueron esas primeras cosas que empezaste a hacer en este tema de ciberseguridad? ¿Están pasando horas en este laboratorio y ahí tratando de hacer cosas con el hardware? ¿Qué hiciste durante la Bueno, universidad? en la parte del laboratorio nos enseñaba mucho sobre criptografía, algo muy especializado, algo matemático, pero también nos enseñaba el profesor a siempre pensar en cómo funcionaban las cosas, cómo desde la historia, digo, la criptografía lleva muchos años, ¿no? Entonces siempre nos estaba ayudando a tener un método de estar viendo cómo empezar a entender cómo funcionan las cosas para poder saber cómo hackearlas, ¿no? Y cómo protegerlas. Si no entiendes cómo funcionan las cosas, no vas a poder ni protegerlas ni poder saber por dónde pueden hackearlas, ¿no? Y ya cuando entro a la empresa, Smart Security, lo primero que empiezo a hacer son pruebas de hackeo ético. Literal, es simular lo que un atacante puede llegar a vulnerar a una empresa durante cierto tiempo, y las empresas te dan permiso por medio de algunos acuerdos de confidencialidad
para poder realizar estos ejercicios. Ok, ok, perfecto. Oye, pues para temas de dar introducción, quisiera ver si nos puedes platicar cuál es el estado actual de este tema de ciberseguridad en México, en Latinoamérica, que es donde pues prácticamente tu experiencia es más fuerte. No sé qué tipo de empresas son las que están siendo más atacadas, no sé si la parte financiera, también la- ¿qué tipo de ataques son los que suelen usar estos ciberdelincuentes? Creo que se le llama así, es el término, corrígeme de favor. Entonces, ¿cómo estamos hoy en este tema de ciberseguridad en el mercado en general? Sí, mira, bueno, a nivel mundial ha crecido mucho, ha habido aumento significativo en incidentes de ciberseguridad en las organizaciones, ¿no? Y América Latina no ha sido la excepción. Los últimos años, principalmente ha sido afectada por ataques de ransomware, que es secuestro de información que se encuentran en los sistemas. También ha habido ataques de phishing. Esto literal son ataques para engañar a los usuarios y que te puedan dar acceso a sus equipos o que te entreguen sus contraseñas, principalmente, ¿no? Y uno de los ataques que ha estado también creciendo es ataques a la cadena de suministro, ¿no? Están aprovechando estos grupos criminales o ciberdelincuentes algunos, algunas vulnerabilidades en proveedores para poder Sí. acceder a otras empresas, ¿no? No sé, proveedores de servicio o proveedores de software que se instalan en todo su software en diferentes empresas. Si hackean a este software, literal podrán entrar a diversas organizaciones. ¿Qué sectores son los más afectados? Indudablemente el financiero es uno de los sectores que más ataques tienen continuamente, Me pero hay imagino que porque pueden pedir más dinero, ¿no? Un banco va a detener ahí, le pides rescate por los servidores, por la información, o tiene que, ¿tú ves algo, algún otro tema, o porque hay muchas transacciones, o qué tiene que ver el sistema financiero en particular? una de las razones del sector financiero es principalmente por el impacto de daño, ¿no? Si yo digo, en 2008 tuvimos un ataque acá en México al sistema SPEI, donde se materializó el impacto en millones de pesos. Entonces, al tener tantas transacciones en línea, si llegas a poder vulnerar este estos sistemas, pues el daño es casi inmediato, ¿no? Es por eso que yo considero que es de los más atacados. También, bueno, ha habido ataques hacia los cajeros automáticos, entonces también es dinero en efectivo que el impacto al negocio es inmediato, ¿no? Ese es uno de los sectores más atacados, pero ha empezado a haber algunos otros sectores que han empezado a aumentar desde la pandemia. Por ejemplo, el Ok. sector salud. El sector salud ha empezado a ser atacado en hospitales o en servicios de salud y por la naturaleza de sus operaciones, que son críticas y de vida humana, ha sido relevante. También sectores como la manufactura. ¿Eh? No se creería años atrás que el sector de manufactura que tienen las fábricas fueran Tiene atacadas. máquinas y operadores que están así produciendo, Es ¿no? Es como correcto. que no Como que tienen tantas no computadoras, ¿no? tendrías una razón, pero con la transformación digital y todo este concepto de industria 4.0, lo que ha hecho es que las redes operacionales o OT se conecten con las redes de IT y empiece a haber comunicaciones. Y esto lo que genera es abrir, yo le llamo la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen las consideraciones necesarias las organizaciones para poder protegerse adecuadamente o tener un plan de respuesta a incidentes. Entonces, hay sectores nuevos como salud, manufactura, educación también ha sido uno de los sectores que ha empezado a tener ciertos ataques, ciertos incidentes, sobre todo para robar datos de investigación o de propiedad intelectual, ¿no? Ok. Y yendo casos específicos aquí en México, porque uno piensa que solamente
atacan a empresas ya muy grandes o grandes corporativos transnacionales, pero ¿tienes algún giro o casos específicos de qué tipo de empresas, pues llamémosles medianas, ya no necesariamente ser tan grande para poder ser sujeto de interés de alguna empresa por pues pedirte dinero a cambio, ¿no? Por esto que dices, pues, al final Sí, es ese tipo de crimen. sí, mira, hoy en día no hay un solo tipo de empresas al que van a estar atacando. Con este aumento de ataques o de incidentes, literal, los grupos criminales han expandido su mercado, le voy a llamar así, ¿no? El tipo de organizaciones pueden ser desde pequeñas empresas hasta grandes corporativos. Y hay algunos ejemplos, digo, he atendido algunos incidentes en despacho de abogados o despacho Abogados, de ok. contadores, que pudieras decir, oye, ¿sabes qué? No me van a atacar a mí, ¿qué información crees que pudiera tener, no? Pero con los ataques de ransomware, va también evolucionando y bueno, empezaron también con temas nada más de secuestro de información y pedir un rescate. Luego empezaron a evolucionar a pedir rescate por regresarte la información y también por no divulgar la información que te robaron. Han empezado a haber ciertas evoluciones. Y un tercer tipo de secuestro o de pago que demandan estos grupos criminales es bueno, pues al tener los datos de las personas, también puedo extorsionar a estas personas con su información. Entonces, ha habido una serie de evolución de cómo monetizar los grupos criminales en ransomware y ha sido variado el tipo de organizaciones. Te digo, desde empresas chicas hasta empresas de manufactura donde tienen varios días paradas la operación y la afectación es de millones de pesos, ¿no? O corporativos. Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque ahorita el paradigma está cambiando bueno, nunca me va a pasar, ¿no? O subo la barda para que no me pase. No, aquí la pregunta va a ser es, ¿qué vas a hacer cuando te pase? Porque tenemos que Ok. asumir que nos va a pasar en algún momento, ¿no? Vas a tener un incidente y estar preparado para saber qué vas a hacer y cómo vas a responder ante esta situación. Perfecto. Sí, claro, hay que estar muy conscientes que pues es un problema ahí que puede estar a la vuelta de la esquina latente y ya lo dijiste, ahí creo que va a ser lo más interesante de la charla, qué hacer cuando nos pasa o cómo prevenir para que no te pase. Entonces creo que ahí va a ser el tema de medular donde quisiera que tu experiencia pues nos pudiera asesorar, orientar en ese tipo de casos. Y sé que la parte de estos años de experiencias, la parte de capacitación ha sido una de las claves que tienen que ver con en temas de ciberseguridad. Hay certificaciones, nosotros lo vemos en todas las vacantes que tenemos en Hireline. La parte de CIS, la parte de Cloud Security Manager, e incluso en tu caso creo que hasta la parte de negocios ha sido relevante, ¿no? Un programa directivo del IPAD, entonces tienes ahí esa mezcla tanto de negocio como muy, muy técnica, que fue seguramente los años en tu carrera, pero me llamó la atención que mencionabas en tu perfil, o veía yo en tu perfil de tu experiencia, que fuiste a Israel a recibir un entrenamiento de, pues, exmiembros del ejército israelí, ¿no? Entonces, ¿me puedes platicar un poco de en qué consistió esta capacitación que tomaste ya? Sí, mira, hemos estado colaborando con varios exmiembros, con algunas empresas en Israel, y en este viaje fue bastante intensa, ¿no? Te digo, desde el momento en saber que son exmiembros, digo, ahí en Israel todos tienen que pasar por un servicio social, por llamarlo así, un servicio militar más bien, un servicio militar, donde están 2 años en la milicia, ¿no? Entonces, a la hora de también saber que, que eran parte real de la milicia, fue bastante intensa y muy enriquecedora, ¿no? Esta capacitación fue muy orientada, sobre todo a entender las tácticas y estrategias de estos grupos criminales Okay. y sobre todo entender para hacer hay un concepto que le llaman threat hunting o cacería de amenazas,
donde tienes metodologías para hacer búsqueda proactiva dentro de las organizaciones, ¿no? Y también preparar a la organización para saber qué hacer ante un incidente de ciberseguridad, dependiendo los diferentes niveles de impacto o de daño, ¿no? Y el tercer punto, que también me gustó mucho en esta capacitación, es aprender de las estrategias de erradicación. Cuando hemos encontrado me ha ayudado mucho porque hemos encontrado algunas organizaciones donde ya hay grupos criminales de hackers durante 3, 5 años dentro de la organización, se mimetizan dentro de la red, prácticamente pasan desapercibidos. Muchas veces se tiene la idea de, no, pues es mejor atacarte los domingos en la noche donde no hay nadie, etcétera. Y hoy Claro. está cambiando, ¿no? Es más fácil atacarte cuando están de 9 a 6 todos los colaboradores, donde hay 5,000 usuarios prácticamente conectados a tu red y no puedes diferenciar la actividad normal de la actividad maliciosa. ¿Por qué? Porque ya te robaron las contraseñas, hoy en día venden en foros del dark web accesos donde pues el atacante tiene acceso válido y empieza a hacer actividades válidas para poder mimetizarse y conocer toda la red por años, ¿no? Entonces, estas estrategias me ayudaron para poder implementar ciertas iniciativas y poder poner, en caso de un incidente, un día para poder erradicarlo. Hay que estar en paralelo viendo cómo vas mejorando la seguridad dentro de la empresa, dentro del incidente, investigando el incidente y en paralelo vas a decidir el día tal, voy a cerrar el switch y voy a sacar a estas personas. Ok. Y las estrategias para que van a volver, van a intentar regresar a tener acceso. Entonces, ¿cómo estar preparado para que no vuelvan a entrar? Entonces, esta capacitación me ayudó bastante en experiencia práctica, ¿no? Y tener esta perspectiva end-to-end en caso de un incidente, desde cómo preparar a la empresa hasta cómo erradicar a este tipo de grupos criminales. Ok, ok. De hecho, me tocó ver por ahí videos en YouTube de donde atacan a las personas, ¿no? O sea, les mandan un correo en este caso era de Norton Antivirus, oye, se venció y te hicimos un cargo, queremos regresártelo, pero pues ahí es prácticamente un call center donde enredan a las personas y oye, te equivocaste, creo que te regresamos de más, le pusieron un cero ahí como con código a la pantalla y ya la persona piensa que sí tiene el dinero pues le regresa de más, ¿no? A estas personas. Entonces sí, esos videos están súper buenos porque se dedican a avisarles, oye, estás en una estafa, no creas y ya no le pagues a esta persona o no le mandes el dinero. Está muy interesante, muy entretenido, parece una serie de Netflix, pero te da una idea de cómo se manejan estas personas para engañarte al final del día. Y mi camino va hacia ahí que, pues, en los datos que encontré yo, que el 98% de los ciberataques tienen que ver con ingeniería social, donde se mandan alrededor de 3,4 mil millones de correos maliciosos diariamente. Entonces, pues le llegan a cualquier persona de la empresa. O sea, no atacan directamente con fuerza bruta a los servidores, a los ingenieros de sistemas, sino entran por otros lados. Entonces, te quería preguntar si es cierto que el pues, eslabón más débil para entrar a una empresa son pues, estos empleados en general. Y, y no sé si sea cierto ese punto que, pues, lo ven como el punto débil Sí, de la empresa. sí, mira, el eslabón más débil se ha manejado durante años, es el usuario, porque es más fácil engañar a los empleados o a una persona para que te permita entrar dentro de la red, ¿no? Esos casos de correos donde, bueno, hace años donde te, te decía que el rey de Nigeria te quería donar una herencia, etcétera, son reales, ¿no? Cada vez se vuelven más sofisticados por la inteligencia artificial. Hoy en día puedes utilizar cualquier inteligencia artificial para poder crear correos más reales, ¿no? Y poder engañar
a los usuarios, pero un ejemplo muy, muy común es, yo le voy a mandar la factura al área de compras y no, es su actividad normal, entonces va a hacer clic dentro del correo y dentro del PDF los atacantes Sí, meten código malicioso para poder explotar alguna vulnerabilidad o hacer dejar una pieza de malware dentro de tu computadora y poder empezar a tener acceso. Entonces, sí es cada vez más común, es muy efectivo, como bien dices, no, casi el 98-99% de los ataques serán, son un vector inicial de ataque, el phishing, como lo llamamos, y creo que es importante tener mucha concientización con los empleados, tener una cultura de seguridad informática o de la información para que podamos reforzar todas estas prácticas con los colaboradores. de hecho, creo que estaba recordando que ya nos ha pasado un par de veces que aquí compañeros del trabajo, oye, me llegó este correo tuyo que está raro. Y no recuerdo bien la redacción, pero decía algo como, oye, no estoy disponible en este momento y necesito que me hagas este favor. Y casi, casi creo que era comprar tarjetas de Amazon, algo así era, o deposita a esta cuenta, eh, casi préstame 10,000 pesos y deposítalo a esta cuenta. Entonces, ya, sí, sí ha pasado que me mandan el screenshot, oye, me llegó esto, ¿sí es real? Entonces ya no se pone a ver el detalle de quién es el remitente, si es nuestro mismo dominio o está ahí truqueado para que parezca que sí es, pero sí, ya recuerdo que 2 o 3 veces ha pasado que compañeros de aquí de la oficina me han reenviado, oye, tú me mandaste esto, ¿qué necesitas específicamente? ¿Cuándo lo necesitas? O sea, como que incluso dudan y algunos sí creen que es real, ¿no? Entonces, yendo a este tema de que, pues, puede ser por cualquier empleado, ¿cómo las empresas pueden reforzar este tema en este punto? O sea, ¿es solamente capacitación o qué se sugiere hacer para llevarlo a todo nivel compañía? Ok, esa es una pregunta muy, muy interesante, sobre todo porque no lo puedes ver solo desde un solo punto de vista, ¿no? Tiene que ser muy integral, ¿no? En la estrategia que quisieras hacer. Y yo empezaría con la parte de cultura de seguridad. O sea, empezar Okey, a fomentar e incorporar esta cultura de seguridad dentro de la organización, ¿no? Que venga desde el liderazgo, desde el director general, para que empiecen a bajar toda la comunicación efectiva, ya sea por medio de boletines o de recordatorios de seguridad, y empiece a aterrizarse con políticas de seguridad claras para los colaboradores, ¿no? Esto es en cuanto a cultura. En cuanto a personas, estructura organizacional, creo que depende del tamaño de la organización, deberá de haber algún responsable de estos temas, porque esto no es responsabilidad solo de TI, es okey, claro. prácticamente hoy en día es responsabilidad del negocio. Entonces, se deberá de poner una estructura para ver todos estos temas y también una inversión en tecnología, porque la tecnología en muchos casos pensamos que va a ser todo y la realidad es que no. Se tienen que haber procesos, tiene que haber roles y responsabilidades y sobre todo esta cultura de protección hacia la organización, ¿no? Para que en conjunto pueda haber una buena estrategia de ciberseguridad. Okey. ¿Políticas te refieres a, en este tipo de como mi ejemplo, ¿no? De cuando detectes algo raro, algo que te sea sospechoso para ti, como esta de que si alguien deja una maleta en el tren o cosas así, que ya sospechas algo, no es común. Entonces, en la política es esa, o sea, como diseñar estos procesos de cuando hay algo raro, repórtalo, no lo asumas que es real, confía en ese instinto y no pasa nada si preguntas a el experto o a la persona, lo validas por otro medio. ¿Te refieres a esas políticas o más bien Sí, políticas de doble autentificación en los correos? ¿O me puedes explicar un poco más como ok. qué tipo de En políticas se términos usan? de políticas, bueno, habrá O que procesos? empezar a definir desde una política general, ¿no? De qué tipo de información
es confidencial, qué tipo de información es de uso restringido, también empezar a poner políticas del manejo de información, de respuesta a este tipo de actividades sospechosas de un empleado, ¿no? En algunos casos hay una combinación de tecnología y de procedimientos, ¿no? Como el que mencionaste, o también, oye, ¿sabes qué? Todos los sistemas tienen que tener doble factor de autenticación habilitado. Eso te va a requerir inversión tecnológica, pero que también el personal de TI y el personal de otras áreas esté consciente de que para qué es y en qué beneficia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las políticas pueden generar cierta fricción dentro de la organización. Es más difícil operar en algunos casos, pero con el objetivo de estar más seguro o tener una probabilidad menor de materializarse un riesgo. También dentro de estas políticas se pudieran poner cada cuándo vas a tener una evaluación de riesgos para poder Ok. entender qué riesgos tienes en términos de ciberseguridad ante el negocio. Entonces, Evaluación de riesgo te refieres a, mi empresa va y contrata a una empresa como la tuya, tal vez Deloitte o algunas de estas empresas de ciberseguridad y les pagas porque te hagan un assessment y te digan, pues esto estás bien, esto no tan bien. ¿A eso te refieres como... sí, es un assessment para poder identificar los riesgos y a partir de ahí poner recomendaciones. La mayoría de las empresas sí contratan a un tercero o en algunos casos ya empresas más grandes con un mayor nivel de madurez también tiene su área de riesgos que hace un assessment inicial, ¿no? Entonces sí, es ese tipo de evaluaciones que necesitamos, como cuando vas al doctor o a un laboratorio. Oye, ¿sabes qué? Traigo algunas molestias o quiero saber cómo estoy en estado de salud general. Vas a un laboratorio, te haces un diagnóstico y a partir de ahí sabes el estado de salud que Ok. tienes. Y empiezan a haber ciertas recomendaciones e iniciativas. Entonces yo lo asemejaría mucho como cuando vamos al doctor o a un laboratorio para Y saber. puede ser preventivo o puede ser ya cuando ya te sientes mal, ¿no? Puede ser de las dos. Ok, Sí, claro, sí, es buen ejemplo. Y yendo a esta primer pregunta o este primer tema que hablabas al inicio, pues, ¿qué hacer cuando ya te pasa, no? Oye, recibí un correo, no podemos acceder a mi información, no puedo acceder, pues, a los servidores. ¿Qué podemos hacer? Voy inmediatamente y no respondo, contrato un experto. ¿Qué tipo de, cómo identificar estos expertos? Porque me imagino que no cualquier empresa de TI que tiene programadores o que hace desarrollo de software o implementaciones de RP es muy diferente a una consultora de seguridad de la información. Entonces, ¿qué hacemos si ya nos pasó? Que ojalá sea preventivo todo, ¿no? Como decías. sí, cuando una empresa es afectada por un ataque cibernético, las consecuencias pueden ser muy variadas, ¿no? Y de diferentes impactos. Creo que considero que aquí, dependiendo del tipo de ataque, lo primero que debería de hacer la organización es identificar dónde está el daño, ¿no? Si fue un ransomware donde se secuestraron la información, seguramente los servidores tendrán un mensaje de rescate o si fue hackeada la página, identificar cuál es el daño inicial. A partir ¿Y de ahí, cuáles son esos? Ahorita ya mencionaste 2 ejemplos. sí, Esos daños, ¿cuáles son los más comunes? O sea, uno es que, pues, tu servidor no entras y ya, no sé, tienes un punto de venta y ya no procesa, ya no hace nada. La página sí. te la tiran o te llega un correo de: "Tengo tu base de datos y aquí está una pantalla de screenshot donde están los nombres de tus clientes", nombre. Entonces, ¿cuáles son esos afectaciones que, como lo mencionaste, cuáles serían las principales que has visto en las empresas? Ahorita tres que te puedo mencionar es la parte de ransomware, donde está secuestrada tu información y varios servidores están literal sin poder acceder a cierto tipo de información porque fue secuestrada. La segunda es la parte de te hackearon la página web,
¿no? Ya sea transaccional o solo de exposición de información. Y la tercera que yo veo en los últimos meses, años, es que ya hubo una fuga de información en un foro donde están vendiendo la información que consiguieron de alguna manera. Hasta ese momento no sabes por dónde fue la fuga de información. Entonces son los tres Son los principales. tres principales que te puedo decir. Y a partir de ahí, bueno, lo primero que tienes que hacer es tener calma, como en una emergencia física, en algún choque, tener calma, Claro. no empezar a hacer acciones inmediatamente, a menos que ya tengas identificado dónde está el daño y qué es lo que le pudieras hacer para contener el ataque, ¿no? Ok. Las primeras acciones son contención del ataque, donde sí pudieras desconectar algunos sistemas afectados o bloquear algunos accesos que ya identificaste, pero la primera parte es identificar el daño para poder determinar qué acciones tienes que hacer para contener el ataque. Después de ahí, bueno, seguramente tendrás que notificar a dirección general, dependiendo del daño, o al liderazgo de la compañía para tomar acción de si tienes el personal adecuado para realizar esta contención de ataque y llevar todo el proceso de respuesta a incidentes, o requieres de un tercero. Y este Sí. tercero, bueno, hay bastantes. Y eh, que pero eh, también creo que es el camino más normal, ¿no? Porque una empresa no tiene un experto en ciberseguridad, en Normalmente las las personas de empresas tecnología. medianas, no, de medianas a chicas, no tienen un experto de ciberseguridad. Las empresas más grandes sí ya cuentan con algunos equipos de respuesta a incidentes que pueden ayudar a esta contención, ¿no? Y a partir de ahí, cuando contactas ya sea tu equipo interno o externo, se va a evaluar el daño, donde vamos a investigar por dónde entró, qué sistemas fueron los afectados, hasta dónde está el impacto, y empezar a manejar toda esa evaluación del daño y manejo de crisis. ¿Por qué? Porque seguramente tendremos que notificar o comunicar a clientes, a instituciones de compliance, Ley Federal de Protección de Datos, en caso de que sea sector financiero, a la CNBB. Entonces, hay una serie de actores externos que después de evaluar el daño y poder saber cómo te vas a contener y a recuperar de este incidente, pues se tendrá que reportar a las autoridades o a las entidades pertinentes, ¿no? Y después de toda esta investigación y de iniciativas para contener el ataque, se tendrán que hacer lecciones aprendidas, ¿no? ¿Por dónde pasó? ¿Qué controles fallaron? ¿Qué iniciativas nos pudieran haber evitado este tipo de incidentes? Para que a partir de ahí la organización pueda tener una mejora en la seguridad y pueda empezar a elevar el nivel de Sí, para protección. que ya no vuelva a pasar, La idea obviamente. es que no vuelva a pasar, ¿no? ¿Y cómo es, pues, ese paso intermedio de ya sabemos cómo entró, ya sabemos qué nos hizo, qué información tiene nuestra o qué afectación tiene? Oye, pues se llevaron este servidor, esta base de datos, nadie puede entrar y ni consultar, ni bajar, ni nada. ¿Qué pasa ahí ya como tú cuando entras como consultor que te contratan a ti o contratan a tu compañía? Ustedes son los encargados de negociar con ellos. Te aparece el mensaje, oye, si quieres tu servidor, te voy, necesitas pagarme tal cantidad. ¿Qué Bueno, hace ya sí, el por mira, ahí? en ese caso, digo, son temas de ransomware, secuestro de información, donde no recomiendo el pago de estos secuestros, porque al final estás siendo parte de la financiación o de este financiamiento hacia los grupos criminales, ¿no? Pero hay empresas medianas o chicas donde no cuentan con las medidas de seguridad y tampoco de respaldos para poder Que su recuperar. respaldo está en el mismo servidor que fue secuestrado, ¿no? Por Exacto. ejemplo. Muchas veces cuando tienen respaldo lo dejan en el mismo servidor o están dentro de la misma red, y pues este tipo de ataque se expande a toda la red.
donde Porque es como, perderías, ¿no? O sea, imagínate, si yo tuviera una base de datos de, por ejemplo, en nuestro caso de talento, perder todas las experiencias laborales, perder las especializaciones de esa a- gente, ahí seguramente no tendrás, sé, yo creo que sí lo pensaría pagarlo, pues, porque no hay manera de recuperarlo, ¿no? sí, si no tuvieras respaldos, bueno, la pregunta es, ¿pierdo mi negocio si no hago esta negociación? ¿No? Muchas de las empresas, la respuesta es sí, sí Ok, pudiera perder. ¿Por qué? Porque probablemente no puedo rehacer el negocio en semanas, sino tardaría meses, ¿no? A veces años. Entonces, acuden a terceros para que les ayuden a hacer estas negociaciones y digo, en mi experiencia lo que hemos hecho es no contestar desde una cuenta de la organización, tratar de negociar offline, voy a llamarlo así, de alguna manera, con otras cuentas, para entender qué tipo de ataque es, si fue dirigido o fue oportunista. Si fue dirigido, seguramente nos contestarán, tengo tanta información, quiero en unos casos $1 millón, en otros casos más, todo depende del grupo criminal con el que te encuentres, ¿no? Y si es dirigido, será difícil la negociación, ¿no? cuando ¿Qué? dices muy dirigido, Sí, es como si fuera un mailing de que tuviera una base de datos y ese mismo mensaje lo hicieron como a cualquier empresa, ¿o a qué te refieres? Como, más dirigido. Es como si tú, en tu caso, tú estás haciendo una búsqueda de un perfil muy específico. Quiero encontrar a los desarrolladores de base de datos de Guadalajara. Digo, es una búsqueda muy dirigida, ¿no? En claro, este caso, es mucho más dirigida. Quiero atacar a empresa X, empresa Y del sector financiero, porque probablemente mi reward o mi recompensa será de este tamaño de dinero. ok, Ese tipo de cosas cada vez han sido más dirigidas. El sector financiero es uno de los más atacados, como te decía, pero son dirigidas ya en algunas veces los ataques. Cuando es oportunista, es como si tuviera mi base de datos general y le mando un ataque a ver quién cae, ¿no? Que es impresionante. Tú pones un servidor a internet sin protección y en 2 segundos ya tienes a empezar a ver ataques para poder entrar a tu servidor. ok. Entonces, es impresionante cómo ya hay mucha automatización para estar buscando. Pero regresando un poco al punto de estas negociaciones, pues con este tipo de ejercicios nos hemos dado cuenta que son organizaciones muy bien estructuradas, donde tienen un call center, donde tienen ciertos, yo le llamo vendedores, que están buscando cierta cuota, porque en alguna ocasión me tocó que ya habíamos hecho la negociación y recuerdo que era un domingo en la tarde y me decían, me mandaban un mail, oye, si vas a hacer el pago porque ya se va a salir mi desarrollador del turno y si no, entonces regresará hasta el día lunes, ¿no? Entonces, creo que ahí empezamos a entender sus estructuras, que son empresas, yo le llamo empresas, organizaciones muy bien estructuradas. Seguramente debe estar bien Exacto. organizado. Entonces, en estas negociaciones, tienes también que ir con cautela para poder llegar a una negociación, porque no tienes garantía de que te vayan a regresar la información. Al final, Incluso te ha tocado ver eso, que pagan y no le regresan. en mi caso, no me ha tocado. Prácticamente el Pero se cien por sabe, ¿no? ciento Seguro haber. se ha podido. También piénsalo de esta manera. Al ser, sí, criminales, digo, no te debes de olvidar de que son criminales y Exacto. siempre existe la posibilidad de que no regrese. Sí, no, te Pero, prometo que sí te la voy a regresar. exacto. No, Pero me puedes imagínate confiar. que Eso no. eres un grupo criminal establecido y lo que quieres es maximizar tu ganancia. Entonces, tu reputación debería de valer. ¿Por qué? Porque si a ti te hackeo, te robo la información, negociamos, me haces el pago, lo que yo quiero es que el siguiente también me pague. Claro, Pues te claro. voy a regresar la información. En algunos casos me ha tocado donde me dan soporte para poder descifrar la información, donde literal
me mandan un mail bien estructurado con las instrucciones, Un manual de cómo mando mail liderar. donde, oye, me mandó este error, no me funcionó en una cierta parte y me ayudan a hacer troubleshooting para poder descifrar la información. Pero lo que sí quiero dejar claro es que son criminales. No vas a tener nunca garantía en ninguna negociación. Pero también ellos están cuidando tener una mayor ganancia. Entonces, Claro, pues, claro. tienes que ir con cautela, haciendo pruebas de vida, donde, como te digo, nosotros negociamos, me ha tocado a mí en lo personal, porque he estado en varias empresas, en lo personal, negociar fuera de la empresa en términos de no mandar mails con, con el nombre de la empresa. A la hora de mandar una prueba de vida, mandas un archivo donde no tenga información de la empresa, porque si no te van a descubrir que ya no eres la persona que dices ser. Entonces, tienes que ser muy cauteloso y también jugar con la anonimidad que tanto ellos como nosotros tenemos. Cualquier persona hoy en día en Internet tiene cierta anonimidad y jugar con el tiempo. Lo que sí he visto es que si queremos la información lo más pronto posible, sube el Okey, monto de pago. ¿Por qué? claro. Porque tienes una urgencia, ¿no? Sí, Y es lo como una quieres, negociación, ¿no? A ti te urge comprar, el otro, es bueno, pues correcto. más caro, ¿no? Entonces, Si, claro, ya si, es parte del si negociar. tú juegas con la negociación en tiempo, también va bajando el monto. ¿Por qué? Porque ellos, ahí es donde nos hemos dado cuenta que, y creo que tienen hasta indicadores de monto de venta, voy a llamarlo así, porque, oye, si me pagas hoy, bajamos a tanto monto. Sí, Okey, okey. y entonces empiezas a ver y dices, ah, ya es 29 de este mes, 30 de este mes. Entonces, digo, no tenemos hechos reales para poder saber que tienen indicadores, pero podemos correlacionar las fechas con los movimientos y patrones que tienen este Sí, tipo de... y bien lo dijiste, ¿no? Son empresas establecidas, ya se manejan muy similar a una empresa normal en lo comercial, Sí, ¿no? El hoy ejemplo en que día todo es una red, digo, existe el ransomware as a service, donde ofrecen los servicios a diferentes canales, voy a llamarle así, y esos canales son los que negocian todos los pagos, y entonces es una red impresionante todo el tema de ransomware, ¿no? A nivel mundial. okey, okey, perfecto. Y ahora pues, el paso preventivo, ¿qué pudieras hacer una empresa? Ya ya tomé tus consejos, es mejor prevenir, es mejor, pues, ya hacer ejercicio, comer bien, como decíamos del doctor, que ya ir cuando tienes a una enfermedad. Entonces, ¿cuál serían esas recomendación de un plan inicial? No sé si llamémosle de 6 meses. ¿Qué me recomendarías a mí? Te digo, si fuera una empresa mediana, no sé, de alrededor de unos cientos, casi 1000 empleados, ¿qué podría hacer una empresa de este estilo para empezar y designar un poco de presupuesto para dentro de esto? Sí, muy buena pregunta y seguramente muchas empresas se lo estarán preguntando. Creo que, mira, considero más bien que uno de los primeros pasos, como lo mencionaste, asignar un presupuesto. Okey, Y en este presupuesto hay algunas razones del por qué hacerlo, ¿no? Una de ellas es cuando hay una expansión en la empresa, todas las empresas están buscando crecer. Cuando existe este plan, pues su superficie de ataque va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a requerir mayores empleados, seguramente instalaciones físicas, van a querer hacer una aplicación móvil, un portal transaccional, y esto hace que tengas mayores riesgos. Y como okey. lo platicamos, el primer paso es una evaluación o un assessment de riesgos para poder saber en qué estado estás, ¿no? Y una de las razones es la expansión de la empresa. El segundo punto que creo que es importante para esta asignación es todas las empresas que están en transformación digital también empiezan a tener, si pasan de procesos manuales a procesos digitales,
pues ya empiezan a meter sistemas, empiezan a meter información en Internet, empiezan a tener mayor interacción con dispositivos móviles y también genera una superficie mayor de ataque. Y sobre todo porque no tienen esa cultura de protegerse en temas de sistemas, ¿no? Entonces, es importante esta asignación de presupuesto porque empezarás con esta evaluación de riesgos, luego de ahí salgan algunas iniciativas, tendrás que ver si contratas personal dentro de la empresa o un tercero para que te empiece a ayudar con todas esas iniciativas, tanto de procesos, políticas y tecnología, ¿no? Y el tercero es el tema del cumplimiento normativo. Hoy varias empresas tienen que cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos, algunas con el estándar de PCI para tarjeta de crédito, o en algunos casos hasta para cumplimiento, para poder tener oportunidades comerciales, ¿no? Entonces, esta tercera también es importante para a la hora de poner presupuesto y creo que es una de las primeras acciones junto con la evaluación de riesgos. Si yo fuera, si eh, tuviera una empresa, ¿cómo le explicas o cómo pudiera yo tener más tangible el, llamémosle como un seguro del carro, ¿no? O sea, te cuesta prevenir tanto por si te pasa, o sea, si estrellas tu coche o te lo roban, pues ya perdiste los 300,000 pesos que te costó, 200,000. Entonces ya tengo muy claro el costo de no tener seguro contra robo. Entonces, ¿cómo puedo determinar esto de si me llega a pasar el costo por día de no operar, de mi empresa estar cerrada, ¿no? ¿O cómo lo determinas eso para decir, pues si es más barato o es una inversión, realmente no es un Eh, gasto en esto? Hoy en día se habla que es más un gasto, en mi punto de vista. Ok, Es un gasto que es obligatorio. ok, ok, O sea, no es una inversión de a ver si invierto y cuánto me va a regresar. No, hoy en día yo lo veo como un gasto obligatorio, ¿no? Como el seguro del carro. Hoy, por ley, todos tenemos que tener un seguro de carro, aunque sea el mínimo, para responder en caso de incidente. ¿Y qué cosas yo le pondría a una empresa? Es, teniendo número uno de incidentes el ransomware, la pregunta obligada es, ¿cuánto te costaría ok, cada día que no puedas operar? ¿Cuánto te costaría el perder el top 5 de clientes por un ataque de ciberseguridad? sí, porque pierdes la confianza de ellos y o sea, así te... Ajá, tienes un daño reputacional, sabemos que son los 5 más importantes, la mayoría de las empresas se basan en el top 10, top 5, Sí, su entonces facturación de esos clientes principales es de los más altos, claro, claro. sí, es un porcentaje alto, ¿no? Va variando, pero ¿cuánto hoy en día ya hay multas por la Ley Federal de Protección de Datos? En algunos casos son de millones de pesos. ¿Cuánto te costaría y qué antecedente hay de un competidor tuyo donde tiene una multa? Entonces, ya hay algunas preguntas donde Okey, hay antecedentes donde podemos tener tangible. Antes no teníamos tan tangible la información de cuánto me costaría, pero creo que hoy en día, con toda la evolución de ataques, de cumplimientos, hoy ya tenemos algo más tangible para poder tomar una decisión y creo que hoy es un gasto obligatorio para okey. las empresas. Dijiste un punto que creo que se me hace a mí más claro calcularlo. ¿Cuánto me costaría no operar un día? Pero, ¿cuál es el promedio en que te regresan? O sea, pasas todo el proceso que ya dijimos, ya te atacaron, negociaron, trataste a alguien que te ayudara a hacer ese trabajo y pagaste y te lo regresan. ¿Cuánto es ese tiempo normal en tu experiencia para calcular, Mira, no? Oye, una en semana sin promedio, operar, tal vez una empresa ya le pega, ¿no? sí, es una muy buena pregunta.
en mi experiencia el promedio va entre 4 hasta 6 semanas. Entonces, Okey. no es tan rápido la recuperación. Todo Sí, lo que depende dices que del cuesta, ¿no? Si quieres que te lo regresen rápido, te va a costar te va a costar, ¿no? ya, Al final, todo va orientado al 6 costo, semanas podría y llegar. si no te cuesta, el tema de haber podido poner tecnología, de una negociación, te va a costar en que va a estar parado tu negocio. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿sabes qué? Yo sí me puedo recuperar en 2 semanas. Bueno, serán 2 semanas que estarás intermitente o literal parado. Okey, y ahí haces tu cálculo de Y ahí haces tu cálculo. No hay una receta para todos, varía pero te mucho, da una idea de pero te cómo da una me idea de puede impactar 4 a a nivel 6, negocio. a 6 semanas, ¿no? Puede irse parado totalmente las primeras 2 y vas intermitente, pero es un proceso de este tiempo en recuperación, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo porque, pues depende del negocio, va a ser el impacto en este no operación, ¿no? Okey. Y ya vamos a ir cerrando, pero tenía un par de últimas preguntas, Eder. Te agradezco muchísimo tu tiempo para esto. También, pues, la inteligencia artificial, pues, está en todos lados. Entonces, quisiera saber cómo tu opinión en cómo ves el futuro de los ciberataques, el futuro de la ciberseguridad. No sé si está casado 100% con inteligencia artificial, pero no sé si te enteraste tú de pues un robo que estaban en un banco, me parece que en Hong Kong, donde hicieron una videollamada, le llegó el link, un meeting, y le hicieron una videollamada y estaban varias personas, pero todo era fake, estaban las caras, estaban hablando, y al final del día el director financiero le pidió a una persona, necesito que hagas esta operación, pero pues era un avatar, eran avatars No, prácticamente de estas personas y $25 millones, algo así fue el- la afectación con esa videollamada, pues fake. falsa, ¿no? Sí, Entonces, mira, bueno, ah, yo veo el futuro de la ciberseguridad algo emocionante, ¿no? Algunos lo verán preocupante, ¿no? Pero va a estar emocionante, ¿por qué? Porque va a haber una evolución, tanto de las amenazas, de las como de, tecnologías, hasta patrones humanos. Vamos a empezar a ver este tipo de cosas y seguramente se tendrá que regular, se tendrá que poner ciertos criterios nuevos para evitar caer en este tipo de ataques, ¿no? O de engaños. Y creo que se vuelve bastante emocionante, ¿no? Digo, hoy vemos la inteligencia artificial por todos lados, está haciendo este boom, empieza a haber nuevas empresas, ¿no? Ya hay empresas que están buscando dar valor para detectar estos deepfake, ¿no? Tanto en video, escritos, etcétera. Entonces, creo que viene una evolución muy buena, ¿no? Lo que que sí es que va a haber una sofisticación de los sí, es ataques. eso, un avatar que estás Ajá. hablando con él, te responde y La sofisticación y el impacto seguramente será mayor y es por eso que digo que este tipo de gastos ya será obligatorio, obligatorio, ¿no? ok. Porque ya estaremos, así como en algunas conferencias he visto quién ha estado utilizando ChatGPT diario, ¿no? Bueno, aquí es quién está consciente todos los días de la ciberseguridad, tanto personal como de la organización, todos los días. ¿Y Claro, qué, claro. y qué inversión estás poniendo? ¿Qué gasto? ¿Qué mensajes estás poniendo en la organización? Entonces creo que va a estar muy interesante los siguientes años. Perfecto. Entonces sí, avanza, está más sofisticado del lado malicioso, pero también del lado, De pues, una defensa empresarial, de proactiva, la ¿no? parte de consultoría, de la parte de hackeo ético, ¿no? Entonces va a ir avanzando de ambas partes. Está muy interesante. Y pues mi última pregunta para ti, Eder, sería, ¿cuál sería, si pudieras dar un solo consejo relacionado para estar protegido en este tema de seguridad, cuál sería? ¿Cuál nos dejarías? Yo creo que si estuviera
enfrente de un consejo o del director general de cualquier organización, ¿no? Ya sea mediano, grande, chica, startup, creo que el fomentar una cultura de ciberseguridad que sea parte integral de la empresa, ¿no? Porque hoy en día puede ser hasta una ventaja competitiva o en caso de un incidente, llevarte a la quiebra. Entonces, creo que fomentarlo y tener que separar esta idea de que la ciberseguridad es responsabilidad de TI. Ok, La realidad es que claro. no, es responsabilidad del negocio, del director general, del consejo, para que se pueda invertir y gastar un presupuesto en iniciativas para que crezca el negocio, literal. Así lo veo. O sea, esto te puede ayudar también para crecer, porque si no creces adecuadamente con cierta protección, te puedes ir para abajo, ¿no? Entonces, creo que es súper importante fomentar esta cultura, ¿no? Como te decía, haciendo programas de concientización con colaboradores, desde el liderazgo esté comprometido para que baje a políticas, a iniciativas, a un presupuesto y sobre todo que existe este plan de respuesta ante un incidente, que todos estén claros Respuesta, ok. qué haremos cuando nos pase, ¿no? Ok, ok. Excelente. Te agradezco mucho, Eder, el tiempo, bastante información que seguramente a mí en lo personal me está dando mucho más idea de, pues, un poco el riesgo, pero también el tomar conciencia, como te decía, ya es una obligación. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas podido compartirnos toda esa experiencia que tú tienes, pues muchísimos años, muchísimos tipos de empresas que has estado asesorando. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Emanuel. Te agradezco mucho la oportunidad de estar contigo. Gracias, Eder. Hasta Hasta luego. luego.